Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio. Muchas gracias por continuar con la dinámica que hemos estado haciendo de conocer más a fondo la investigación científica y debo de decirles que antes de comenzar, pues creo que tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas porque ciertamente al calor de toda esta dinámica pues surgen algunas dudas. Primero, se angustian por la tesis. Es algo inevitable, desafortunadamente, sobre todo porque como ustedes lo han llegado a plantear, nos hace falta una adecuada elección del tema. Sin embargo, en el siguiente video me voy a hacer a la tarea de explicar cómo podemos hacer una elección del tema y en qué partes y bajo qué modelo o esquema podemos trabajarlo, siempre y cuando ustedes lo aprueben. Recuerden que al final la forma de incentivar la imaginación depende mucho del trayecto o desenvolvimiento que tenemos para con el objeto de estudio y sobre todo con el interés. Sin embargo, una de las formas para romper el hielo de la tesis es escribiendo. De verdad, cualquier cosa, una idea, y así se empieza. ¿Cuántos escritores hay que para poder comenzar con una historia que tienen más o menos en la cabeza deben romper el hielo? Y romper el hielo es escribir a ver, vamos a ver si podemos, y ya que no me gusta, pero ya aquí en la hoja ustedes pueden empezar a mejorar la idea, a delimitarla mejor, a usar textos, revistas y ver qué parte puede ser posible desarrollar. Es decir, en el siguiente video, es más, hasta lo voy a apuntar, les ofrezco verdaderamente que trabajemos cómo empezar con la construcción de la tesis. Sin embargo, no me quiero desviar mucho a eso porque eso tiene que ver más con la parte técnica, ya con el modelo propiamente del método, su desarrollo, que propiamente la profundización filosófica que hemos procurado desarrollar a lo largo de estos videos. Entonces, no se angustien por la tesis, es mejor volcar esa angustia en el papel, empezar con algunas ideas. Me interesa hacer algo del jardín de niños, me interesa trabajar la lectoescritura, quisiera yo desarrollar el tema de la inclusión. Ustedes mismos pueden ver y sobre todo que ustedes dentro de sus buscadores, porque ahorita esa es la herramienta más poderosa que tenemos, es ver cuánto hay del tema. Algo que puede hacer viable el tema es que existan las fuentes para desarrollarlo, así como el elemento del espacio en el que lo puedo trabajar para poder hacer mi intervención. Tomen en cuenta esos elementos para que ustedes puedan elegir un tema, porque si ustedes me ponen trabajar en el Teletón, no sé qué cosa, y resulta que ni acceso tengo al Teletón, ni tengo idea de cómo funciona. Una investigación se debe hacer entre lo conocido y lo desconocido. No puede ser completamente desconocido porque nos salimos de toda la proporción. Eso por un lado. Ahí ya atendemos uno de los primeros planteamientos que me hicieron en el foro. Algo que también les quiero pedir, suplicar y rogar encarecidamente, de verdad, y se los pongo como un ejercicio ya como de imposición, quítense el verbo manejar. De verdad, no sirve. Es un verbo completamente impreciso. El verbo manejar se utiliza única y exclusivamente para que nosotros nos refiramos al manejo de los aparatos y tal vez al manejo de las emociones. De ahí en fuera no tiene ninguna justificación su uso. Por ejemplo, además de que reduce muchísimo el lenguaje, y ahí les va el ejemplo, es como si yo les digo, vamos a manejar el dinero. ¿A qué me refiero? Fíjense cuántas palabras se pueden quitar con el verbo manejar. Lo administro, lo gasto, lo invierto, lo ahorro. Es decir, Jorge Luis Borges era muy claro en ese sentido. No es que yo hable bien, decía, nada más utilizo la palabra precisa en el momento preciso y en su circunstancia precisa. El verbo manejar está muy mal llevado. Otra que dicen, por ejemplo, vamos a manejar los papeles. ¿A qué me refiero? ¿A archivarlos? ¿A separarlos? ¿A catalogarlos? ¿A distribuirlos? ¿Por qué no utilizamos el verbo que precisa la acción que vamos a llevar a cabo con el objeto? Entonces, siempre que leo sus documentos y me encuentro con la palabra manejar, a mí me entra un calambre, porque está mal usado. Es decir, cuando ponen el manejo teórico,
el desarrollo teórico. Y lo mismo pasa con el verbo abordar. No estamos abordando como barco. Estamos analizando, estamos trabajando, estamos desarrollando. Para eso están los verbos infinitivos, para que podamos ser precisos en lo que estamos haciendo, con nuestro pensamiento, con lo teórico, con si estamos, no es lo mismo decir manejo mis emociones a que domino mis emociones. Además es más elegante. Lo mismo pasa con la palabra problemática. La palabra problemática es más como adjetivo. Cuando yo digo la problemática de mi novia, bueno, pues así sí se entiende. Cuando dicen la problemática de México, yo a veces me imagino a Marta Sagún. Es mejor decir, no es correcto decir la problemática del petróleo. Es mejor decir el problema del petróleo. Algo que también les quiero decir, y a lo mejor me extiendo, pero es que se está convirtiendo en una plaga descontrolada. Se ha puesto muy de moda la palabra tema. ¿A poco no? Es que el tema está. Vean la televisión y desde los más eruditos para hablar, hasta los analistas económicos, hasta las personas de a pie, les ha dado por tener este vicio de decir el tema. Es que el tema está. A ver, no. Si ustedes le dicen a la gente, ¿a qué te refieres con el tema? Ellos no saben definir lo que es el tema. La palabra tema, la mayoría de las personas no lo saben definir. El tema es la palabra o enunciado que aparece a lo largo de un texto o una conversación. Si yo estoy hablando de educación, de educación, de educación, de educación y de educación, pues ¿cuál es el tema? Educación. Y no puede haber un tema dentro del otro tema, porque entonces eso ya son subtemas. Entonces, la palabra tema la han estado utilizando, bueno, desproporcionadamente. Es un completo despropósito utilizar esa palabra así, sin ton ni son. Les voy a pedir un favor. Ahora que ustedes vean el noticiero o lo escuchen, van a ver cómo se está abusando de la palabra tema. Ayer estaba yo escuchando a un financiero decir, es que el tema está en los impuestos. Yo dije, va a hablar de impuestos. Pero no, resulta que él lo que se decía es que el problema está en los impuestos o el objetivo está en los impuestos, pero a él lo reduce o no sé qué quiere hacer porque ni siquiera entiendo cómo encaja y dice tema. El tema es los impuestos. Y mientras se iba llevando a la entrevista, el entrevistador le volvía a decir, pero ¿qué opina usted de la economía? Es que el tema mexicano, a ver, es que no. Entonces, a lo mejor me hago desesperado, pero es que creo que es necesario, de verdad, que lo planteemos, porque no es posible que sigamos utilizando las palabras sin saber su justo uso y medida, y sobre todo el peso que esto tiene. Además de que se transgrede completamente el idioma. Esa es otra cosa que les quería yo decir. ¿Por qué es importante la tesis? Me llegaron a preguntar. ¿Por qué las universidades consideran que es el mejor modelo para egresar? Y también, por ejemplo, Paula dice que ella prefiere que existan otras formas de egreso. Me comentan mucho que es por el Ceneval. Y sí, ciertamente hay veces que se puede eludir, porque evadir es ilegal, eludir es cuando existe el camino que lo permite. Y eludir la tesis, por ejemplo, por promedio, por examen, no sé, por el servicio social más largo, que en vez de 480 horas te aventaste 600 y eso permite acreditar la licenciatura sin la necesidad del paso por la tesis. Sin embargo, ¿por qué se ocurrió la tesis? ¿Y por qué precisamente angustia tanto? Se debe de entender que la tesis, el objetivo que tiene es que tú, estudiante, nos demuestres que ya eres capaz de resolver problemas sin la guía o sin la necesidad de que el maestro esté contigo. O sea, es un tránsito de la pasividad del estudiante, que es propiamente la recepción del conocimiento, a poder ahora sí generar aportaciones y soluciones al entorno para el cual él fue preparado.
Entonces, por eso la tesis es fundamental en prácticamente en en toda la orbe universitaria casi del mundo, pues la tesis, el trabajo final, el trabajo recepcional es muy importante precisamente ¿por qué? Porque necesitamos que tú, estudiante, nos demuestres a nosotros los maestros que has adquirido los conocimientos y el andamiaje necesario para que tú allá afuera, en el mundo exterior, como fuerza laboral, puedas resolver los problemas para los cuales se te preparó. Esa es la intención de la tesis, por eso a mí se me hace tan importante. Sin embargo, también debo de reconocer que a mí, aunque a mí, José Antonio Padilla, le parezca como la forma más idónea de culminar una licenciatura, es cierto que las necesidades pueden ser diversas y ante la diversidad de circunstancias, pues tiene también que existir la diversidad de opciones. Y si ustedes consideran que hacer un examen profesional les funciona y que aún así pueden desempeñar bien sus funciones en la fuerza laboral, está perfecto. Lo mismo si es por promedio. Si ustedes se malmataron 4 años precisamente buscando no tener que hacer una tesis, bueno, pues está bien. Es decir, para cada cabeza hay un mundo y es completamente aceptable, aunque para mi gusto la tesis debería de ser algo importante, algo que verdaderamente debería de hacerse, pero al final la decisión la tienen ustedes. Ahora bien, vamos a continuar con los acuerdos sociales. Ya vimos la importancia de los 4 acuerdos sociales. El cuarto es muy sencillo, es nada más comprender que el mundo está conformado por leyes y que éstas pueden ser explicadas. No hay nada en la orbe que no pueda ser explicado, ni lo que pasa fuera del planeta, el conjunto de las estrellas. Otra cosa que les quiero decir, también me preguntaron cuál fue la primera ciencia, es decir, qué disciplina fue la que encabezó la ciencia. Pues nada más nada menos que la astronomía. La astronomía es la primera ciencia en ser sistemática, ordenada, con hipótesis y con verificación. Es esa la primera ciencia. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con los acuerdos sociales? Una vez que los hemos comprendido, ahora tenemos que quedarnos con la idea de que no es nada más saber utilizar los 4 acuerdos sociales, sino que tiene que venir unido a qué? Al compromiso existencial. En el video anterior vimos la importancia del compromiso existencial y cómo ésta nos obliga a desarrollar nuestra vocación. Lo vimos con Mozart y por qué no también empezar a verlo con Albert Einstein. Albert Einstein, y eso es algo que yo tenía que hablar con ustedes, porque también otra de las dudas es qué pasa con el IQ. El IQ, el coeficiente intelectual no es algo, ojo, el coeficiente intelectual cuando éste pasa por un test es nada más para conocer el potencial que tiene el individuo, pues básicamente en su inteligencia racional. Es decir, si tiene, por ejemplo, más materia gris, si tiene más materia gris quiere decir que tiene más capacidad de hacer que las neuronas funcionen a una velocidad un poquito más adelantada que otra. Sin embargo, también les dije en el foro que el coeficiente intelectual y la materia gris no significa que tú vas a ser una persona exitosa. Y lo vamos a ver con Albert Einstein. Y como con otros científicos que también no dábamos un peso por ellos y resulta que revolucionaron el mundo. Por ejemplo, Albert Einstein también es uno de los pináculos más importantes para entender la inteligencia racional y sobre todo para ver este compromiso existencial con él mismo. Estaba Albert Einstein, de verdad, Albert Einstein era muy pequeño, era callado, era como muy ensimismado en su mundo, era retraído, su papá incluso pensaba que era tonto, incluso una vez estaban los dos en el parque y el papá se le quedaba viendo y le decía, bueno, ¿qué voy a hacer contigo? No sabes hacer nada, no sabes socializar. Y Albert Einstein así. En fin, hijo, algo tendremos que solucionarte porque no te puedes quedar en la vida así, sin ser nada. Mira cómo ni siquiera me miras. Y Albert Einstein así. En una de esas, pues así como en el parque pasa el globero, pues en ese momento también pasó un vendedor y tenía una brújula. Y entonces el papá le dijo, bueno, pues ya estamos en el parque, al menos vamos a tratar de disfrutarlo. Mírate, a ver, deme uno. Y que le da la brújula al Einstein. Albert Einstein se le queda viendo. Y de pronto comienza a fluir dentro de él un enorme interés.
estaba completamente consternado de que la aguja le fuera siempre fiel al norte. ¿Por qué? En ese momento viene una crisis existencial, porque también hay que decirlo, y también está la historia de San Francisco de Asís, que si me da tiempo también se las digo, porque no quiero hacer larguísimo el video, pero le entra esta crisis existencial, es un golpe revelador en el que él dice, yo quiero entender lo que está pasando, ¿por qué? Y es así como Albert Einstein despierta la inquietud por conocer las leyes del universo, por qué la conforman, qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la distancia, y se integra a la vida matemática. Quiero decirles también que algo que nos obliga los acuerdos sociales es que cuando tú haces este compromiso existencial contigo mismo es porque también hay un autoconocimiento muy claro. Y eso, por ejemplo, ahora que me van a entrevistar el miércoles en un programa de tecnología, no sé por qué, que eso es algo que también se los expondré más adelante, están muy inquietos en qué opinión yo tengo sobre la inteligencia y la creatividad. Habrá que ver qué preguntas me hacen y a ver si doy el ancho para todas ellas. Pero lo cierto es que México es uno de los países más frustrados porque cree que todo lo puede. Y no es cierto. Estas frases de que tú todo lo puedes, lejos de ayudarnos, nos agobian, nos angustian y es una lápida poderosísima aquí en la espalda porque no conocemos nuestros límites. ¿Ustedes sabían que las matemáticas, como el ajedrez, son cosas que solamente tú puedes desarrollar en un estado de juventud? Vean las biografías de los matemáticos, incluso van a ver que los ajedrecistas, así profesionales, de esos que se van a los mundiales y que se avientan así que pueden adivinar 30 y tantas jugadas. Esa operación tan compleja en el cerebro, esa abstracción que significa un alto grado de consumo de energía, solo se puede mediante la plenitud del cerebro. Una vez que el cerebro pasa por esa etapa, ya empieza la caída. Por eso hasta los ajedrecistas se jubilan a los 40 años. ¿Por qué? Porque es mucha la exigencia mental. Los números es un universo tan complejo, tan difícil, tan profundo, que solamente en el estado de juventud tú puedes hacer aportes con él. Pasada esa juventud ya no se puede. Véanlo con el propio Isaac Newton. Él hasta los 34 años dio su mayor aporte y lo mismo le pasó a Albert Einstein. Albert Einstein a partir de los 40 ya no hace nada. ¿Por qué? Porque el verdadero ejercicio innovador de las matemáticas se da en la juventud por el alto grado de exigencia que le exige al cerebro poder desarrollarse y desenvolverse en un mundo tan difícil como son los números. Y entonces vemos a un Albert Einstein que se mete a esta complejidad de universo en el que se empieza a dar cuenta cómo todos los números, es decir, todo el avance de la humanidad se reduce a pocos aportes. ¿Por qué? Por la complejidad que les acabo de decir. Sin embargo, Albert Einstein, y eso es algo que también tenemos que entender del compromiso existencial, es que nadie te pide que hagas una cosa mega revolucionaria. Nadie lo ha hecho. Sigmund Freud, por ejemplo, que diseñó el psicoanálisis, que esa es otra faceta que tal vez podamos hablar, que ya no será en este video, sino que Howard Gardner lo considera como una de las 7 inteligencias porque él sí inventó algo, mientras que todos los demás ya no, porque inventó algo que se llamó el psicoanálisis. Y eso ya es otra cosa, se sale de todos los parámetros, no es el seguimiento de otra cosa, o sea, es propiamente una invención hecha por un solo individuo. Y Albert Einstein, regresando con él, es eso. Entonces empieza a ver que hay un aporte desde Copérnico, que empieza a haber un aporte con Isaac Newton, que empieza a haber un aporte con René Descartes, y él dice, yo quiero ser parte de esta comunidad. Y empieza a trabajar. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente Albert Einstein es muy apático con la gente y hay un maestro que lo odia profundamente y que incluso cuando egresa Albert Einstein de la universidad, el maestro se encarga de crear toda una dinámica y una política de desprestigio hacia él y nadie le abre las puertas en la universidad y se queda sin chamba. Sin embargo, él se da cuenta que hay paradigmas que hay que romper, que no puede ser lo que dice Isaac Newton, que también hay que entender que el universo no es nada más que el sol esté al centro y que esté alrededor, sino que es como cónico.
Hay una teoría de cuerdas. Y entonces Albert Einstein decide, yo lo que necesito es tiempo para estudiar. Y ahí lo ven. Se mete a una oficina de patentes, con todo y que ya era universitario, a ganar, digamos, 2,000 pesos al mes, llevándose consigo mismo el escarnio de la sociedad. Toda la sociedad que lo rodeaba, es decir, su familia, sus colegas, la gente allegada, sus compañeros de estudio, lo veían como una cosa mediocre, como una persona desperdiciada, un ente que nada más se encargó de generar gastos al erario público para terminar refundido en una oficina de patentes con un salario irrisorio. Pero eso a Albert Einstein no le importaba. Empezó a tener problemas con la esposa y él sobreponiéndose 20 años en una escuela de patentes haciendo su ecuación y rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo hojas, él angustiado, tratando de ver cómo era la expansión del universo. Y llega el momento que después de 20 años, cuando las primeras canas le empezaban a salir, con una mano temblorosa, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y se revoluciona el saber científico. En ese momento a Albert Einstein le viene una oleada que ya no tiene nada que ver con lo que estamos explicando, pero Albert Einstein todo retraído, metido en su oficinita, resulta que ahora se convierte en una estrella de rock, que prácticamente todo el mundo quiere estar ahí con él, y empieza a ir a las conferencias, y ahí tengo una fotografía propiamente bajada del internet, cuando él está platicando con María Curie. Algo que nos obligan los acuerdos sociales es que tengamos que incentivar mucho la creatividad. Y vemos a un Albert Einstein ahora sí, convertido en uno de los astrofísicos más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque rompe con los paradigmas y da una explicación clara de que todo lo que pudiera ser materia, porque nada es materia, todo es átomo, por lo tanto todo es energía. Y él decía, cuando tú agarras un vaso o cualquier otro objeto, tú puedes quitarle esa energía, y esa energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y gracias a esta ecuación, el mundo tuvo otra forma de entender al universo, sus leyes, y ver la relatividad de lo mismo, del estar o no estar, lo cónico, el funcionamiento del mundo, del universo, de los planetas. Ese es uno de los aportes más importantes de Albert Einstein. Pero pues el cerebro termina exhausto y de ahí ya viene el declive. Tan es así que él se casó con su propia hipótesis y él creyó que el universo se expandía cuando se retraía realmente. Y es así como él, muriendo, trató de estar en la necedad de la retracción del universo cuando no era así. Eso es algo que también debe de entender el investigador. No puede casarse con sus hipótesis. Si la hipótesis no es verdadera, es falsa entonces. Y el que sea falsa no quiere decir que tires a la basura todo. No. La hipótesis falsa tiene la misma validez que la verdadera, solo que en México las universidades creen que las hipótesis por fuerza deben ser verdaderas. Pero para eso estoy yo y les puedo decir cómo cambiar la premisa para que ésta sea verdadera, aunque ustedes hayan declinado la hipótesis y ésta tenga matiz de falsa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ese fue Albert Einstein. Y Albert Einstein nos explica entonces que el IQ no es fundamental. ¿Qué es lo que hace que el IQ funcione? Una, que tengas la materia gris, sí, por supuesto, pero eso lo tenemos todo en alta y baja medida. Sin embargo, lo que realmente hace funcionar el mecanismo es que la determinación, el compromiso existencial con uno mismo. Es este compromiso existencial el que te hace lograr grandes hazañas. Y también lo vamos a ver con Charles Darwin. Charles Darwin también era menos que nada, o sea, su papá estaba desesperado, era hasta tonto, y sí, de verdad lo era. Pero él desarrolló algo que también está dentro de la inteligencia emocional, que es la adaptación. Charles Darwin utilizó su misma teoría. Charles Darwin tenía un primo al que por muchos historiadores es considerado más brillante que Darwin.
Nada más que hay un problema. El primo era flojo, 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 flojo. Por eso les digo, eso de la inteligencia, pues si está en una cabeza que es pues a lo mejor muy bien dotada, pero el espíritu es flojo, pues no avanza, no sales de la puerta. Y entonces el primo era muy inteligente, pero no logró colocarse en el pináculo de los investigadores naturalistas más importantes del siglo XIX, del siglo XVIII, como lo fue Charles Darwin. Incluso Charles Darwin tuvo que soportar el bullying. Por eso yo siempre he estado de acuerdo con la existencia del bullying. Luego por eso yo en alguna mesa de debate de eso, pues casi me sacan de lugar porque pues yo estoy promoviendo el acoso y la agresión. Sin embargo, si nosotros no pasamos por el bullying, desafortunadamente no desarrollamos la competencia que es sobreponerse a los ambientes hostiles. Y resulta que luego el niño, el joven o el adulto no puede sobrevivir en la jungla de concreto porque no dejamos de ser animales y se convierte en una persona frustrada que ya no pudo hacer de su vida nada. ¿Por qué? Porque el enemigo logró derrotarlo mentalmente. Eso es algo que yo les pido que ustedes tengan mucho en consideración. Y Charles Darwin vivió con lo mismo. Nada más que eso es historia para otro momento, que lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. Ahí está ya. Y por ejemplo, también les voy a dejar la liga de la Madre Teresa de Calcuta. 12 minutos nada más para que entiendan lo que es el compromiso. Ella lo ve desde el punto de vista religioso y dice, lo hago por Jesús, lo hago por Dios, pero no, hay algo, hay una vocación adentro que le está pidiendo que haga el ejercicio que hizo y que vamos a ver en estos 12 minutos. El compromiso existencial también es que ustedes estén en constante trabajo. Y ese constante trabajo es ver el objeto, apropiarse de él, verlo, olerlo, sopesarlo en todo momento, porque, porque en la calle todo puede ser la fuente de inspiración para entender mejor el objeto de estudio. El compromiso existencial es muy diferente al compromiso que tú tienes con tu familia, con tus hijos y cosas así, porque el compromiso existencial del investigador está sostenido por los acuerdos sociales y eso genera un vínculo muy diferente. ¿Por qué? Porque es donde ya juntas tu vocación, tu trabajo con la forma sistemática de descubrir, verificar y comunicar los hallazgos. Es decir, lo dice así un autor, hay cambios en la estructura de nuestro pensamiento porque interiorizamos los acuerdos sociales como parte de nuestro proceder y al encontrar el problema, establecer el compromiso existencial. Y eso significa hacer las cosas de manera efectiva y comprometida. Y para hacer las cosas no quiere decir que tú estés en un estado de neurosis que hasta dejes todo abandonado. No. El investigador tiene que tener bien centradas las cosas, su inteligencia racional, su inteligencia emocional y un tercero, la inteligencia espiritual. Que eso es un planteamiento que a lo mejor ya no se da aquí, pero la inteligencia espiritual es yo te entiendo y tú me entiendes y soy empático, soy sensible. Por eso mucha gente cuando es poco consciente del daño que le hace a otro es porque ¿qué le falta? La inteligencia espiritual, el ponerse del lado del otro. La inteligencia espiritual te permite ser sensible. Por eso la música para José Vasconcelos era muy importante, porque la música no es nada más que el niño aprenda la ejecución de algún instrumento. La música conmueve y al conmover te sensibiliza y te pone muchas veces en el lugar del otro. Por eso dan música en la escuela, en la escuela básica. Ahora, para terminar el video, porque esto se está haciendo larguísimo, el trabajo existencial, ya para terminar, tiene que ver, como se los dije, con lo informal. De nada sirve que yo tenga una psicóloga que se sepa muchas teorías si es incapaz
de meterse en la vorágine del estado en el que un niño, por ejemplo, puede vivir en la pobreza. Tuvimos a un compañero que se llama José Luis Ariza, que se integró a una dinámica muy difícil de un campamento que es el Che Guevara, que es prácticamente una ciudad perdida, pero que él, para ser un pedagogo, porque pedagogo quiere decir el que acompaña al niño en la barca. Fíjese qué profundidad, qué filosófico. Y esto lo dijo una socióloga que se llama Ikram Antaki, que yo la admiro muchísimo. Yo les aconsejo mucho que vean sus videos en el YouTube, no tienen desperdicio, una mujer demasiado elevada para su tiempo, incluso por ser tan elevada, al mismo tiempo vituperada y llevada al ostracismo precisamente por una comunidad académica que le tenía envidia, además de que era una mujer muy recia, porque pues eso es pensar, y pensar no muchas veces es bien visto. Pero bueno, se integra a este mundo del campamento del Che Guevara y comprende el estado de pobreza y de hambre, de justicia y de necesidades de los niños del jardín de niños que él atendió. Se da cuenta que hay una abuela con diabetes que se encarga del niño porque el padre del niño está pagando condena en la cárcel, hay alcoholismo, hay drogadicción, un niño que tiene que hablar con groserías porque no tiene otro medio porque ese es en el que se desenvuelve y debe de defenderse. Pues eso es lo que nos pide el compromiso existencial. Y no necesariamente ustedes tienen que hacerle como José Luis, no. El compromiso existencial, recuerden que está entre lo formal y lo informal. No es agarrar y nada más dedicarse a la escuelita. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber lo que es la resiliencia de una mujer, lean el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si quieren saber el efecto del bullying en un niño emocionalmente frágil, lean Rabia de Stephen King. Si quieren saber lo que se siente ser amado y al mismo tiempo incomprendido, lean La Casa de los Espíritus. Es decir, ustedes, investigadores de los fenómenos sociales, porque esos son ustedes, porque para innovar necesitan entender el fenómeno social, deben involucrarse en otros espacios. Si ustedes pueden ir al Tepito y esas zonas así, bueno, pues adelante, pero yo no lo haría, yo no tengo... Pero se puede tener la vivencialidad desde otros aspectos, porque los teóricos podrán ser muy eruditos, podrán decirnos muchas cosas, pero por ejemplo los escritores tienen una fibra muy distinta de ver la realidad, igualmente válida, y que pueden construir un personaje como lo hace Fedor Dostoyevsky o como lo hace León Tolstoy con Ana Karenina, que incluso León Tolstoy tenía una carga emocional porque resulta que uno de sus lectores al leer Ana Karenina se suicidó porque estaba viviendo las mismas circunstancias que Ana. O sea, eso es lo que puede lograr un escritor. Y no necesariamente le digo que se sumerjan en los libros. La gente que no lee de por sí no me gusta mucho, pero lo respeto sí, siempre y cuando alimente su cultura o enriquezca su vida con otros elementos, por ejemplo, el cine. El cine mezcla todas las artes, el cine es impresionante. Yo tenía una amiga que no leía, pero ni en defensa propio, pero pero veía cine de arte. Veía cine verdaderamente importante y eso le permitía tener una visión del mundo. No es necesario estar nada más en los libros, pero a lo que voy es que hay que ser informales, hay que hay que sustraernos de la escuelita nada más y verdaderamente empezar a desarrollar otros momentos. Su servidor, déjenme decirles, no soy un genio, yo todavía tengo que trabajar muchas cosas, sin embargo, siempre me he preocupado por la inteligencia y la creatividad y no es campo de mi estudio. Yo soy historiador. Y al mismo tiempo debo de decir que esta idea de estudiar la inteligencia surge a partir de qué? De que a mí me interesaron los líderes. Cuando yo tenía 17 años descubrí a Alejandro Magno, pero cuando yo tenía 9 años descubrí a Aristóteles. No le entendí nada, o sea, tampoco se vayan a mandar. La verdad es que lo leí completito, sí, me aventé la lógica aristotélica y debo decir que no le entendí mucho, solo un poco más adulto pues ya le agarré la onda. Y me preguntaba cuál era la vértebra de todo esto. Y fue cuando empecé a llegarme, pero por afición, a la inteligencia y la creatividad. Y empecé a estudiar a Napoleón.
A un Napoleón que decían que era un brillante estrategia, que tenía esta frase de lo difícil lo hago rápido y lo imposible me tarda un poquito más. Pues yo decía, pues qué brillantes, no, pues resulta que Napoleón se dedicaba 16 horas a trabajar, ahí lo veían siempre escribiendo, se estaba bañando y ahí tenía el escritorio al lado ahí con la hoja, se levantaba sumamente temprano, le venía en la madrugada así un sueño y no sé qué, y lo apuntaba. Él decía, yo para ser el mejor y para seguir siendo arrogante como lo soy, es porque debo trabajar para seguir siendo el mejor. Entonces todos sus soldados lo admiraban, pero no sabían que detrás de esa naturalidad que parecía que se daba como si lo hubieran sacado del sombrero, había un enorme ejercicio de trabajo. Además de que Napoleón nada más lo conocemos por el lado de la guerra. Pero si ustedes visitan París, todo el trazo urbano, toda esa belleza, todo ese poderío imperial, lo dio Napoleón. Napoleón también estableció el banco y saneó las finanzas, porque recuerden que a Napoleón le tocó que la Revolución Francesa, entonces una Francia totalmente devastada, pero él era arrogante. Y una vez, como se los dije alguna vez, ven a Napoleón queriendo agarrar un mapa que le quedaba alto, y llega el mayordomo y le dice, señor, permítame, yo soy más grande que usted, y voltea a Napoleón y dice, no, tú eres alto, yo soy más grande que tú. Y ese es otro de los aspectos que tenemos que tener de la inteligencia emocional. Ser arrogante no es malo. Al contrario, muchas veces el ser crecido no te permite que te vayas para abajo porque tu orgullo no lo deja. El problema en México es que somos una sociedad de agachones, que siempre el estado de humildad, que humildad viene del vocablo humillarse, lo agarramos como si fuera muy nuestro, y ahí viene uno de los famosos traumas mexicanos, la frustración. Entonces, la inteligencia emocional, que ya me he desviado, va en muchas partes, pero es importante. Por ejemplo, Luis Pasteur era arrogante, muy arrogante. Y no se dice de Tomás Alva Edison, nada más que Tomás Alva Edison, además de arrogante, parecía que jugaba con las cosas y era un niño en inventiva. A ver cómo me va el miércoles, eso es cierto, a ver si puedo llegar a los estándares que esta entrevista pide. Sin embargo, la investigación científica se acompaña de todo esto, de este compromiso existencial tan fundamental que se une a los acuerdos sociales y que nos permite tomar un problema, apropiarnos de él y verdaderamente experimentar una de las mayores felicidades que el ser humano puede vivir: el descubrir, verificar y comunicar. Muchas gracias.